México me parece que ha habido un abuso exagerado de las figuras de fuero, de inmunidad, y eso ha provocado que la impunidad ligada a la corrupción, pues, sea uno de los constantes males en nuestro país. En efecto, ya hubo un primer intento de aprobar esta reforma. No nos pusimos de acuerdo en su momento, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, para una propuesta, digamos, acompañada. Hoy hay otro intento y me parece que es interesante. Yo creo que va a haber, si no una unanimidad, por lo menos una mayoría que acompañe, sobre todo porque estamos dejando un precedente importante para que los presidentes no solo sean juzgados e investigados por traición a la patria, sino además por delitos graves y por delitos del fuero común. Es decir, esta lógica de combatir los privilegios y de provocar mayor igualdad entre la clase política y la ciudadanía, me parece que se ve concretada en esta propuesta. Y a partir de este momento, en el caso de que la aprobemos ahora que llegará al Senado, pues sin duda se simbra y se modifica la vida política en México, e incluso el actual presidente de la República, en este mandato que entraría pues en función esta reforma, si comete alguno de los delitos graves o algún delito hubiese necesidad de ser investigado, hoy no estaría cubierto por la investidura o la inmunidad presidencial. Entonces creo que sin duda es algo de relevancia para la población mexicana. Como decía la senadora Citlali Hernández, no se ha logrado consenso en el Senado de la República, ya ha habido otro intento y ya está con nosotros Samuel García, senador por Nuevo León. Samuel, ¿cómo lo ve el bloque parlamentario de Movimiento Ciudadano? ¿Se sumarán a la iniciativa o le están viendo algunas modificaciones también, Samuel? Buenas tardes. ¿Me podrías solamente platicar de qué iniciativa? Porque no tenía conexión. ¿De cuál de todas? Sí. No se preocupe, senador. Empezamos hablando del fuero, de lo aprobado ya en la Cámara de Diputados ayer, en la primera acción que hace la Cámara de Diputados con la nueva mesa directiva, y pasará al Senado sin duda. Pero en el Senado se había atorado anteriormente esta iniciativa precisamente. Sí, bueno, en específico, en el tema de fuero, quisiera serte muy sincero, es una trampa, estimado, porque cuando nos llegó la iniciativa en la ocasión anterior, realmente no se estaba quitando el fuero el presidente, se estaba creando un doble fuero más bien, porque si bien es cierto, él está ampliando los delitos que solamente eran traición a la patria, y ahora se agrega también actos de corrupción, delitos electorales y otros, pues es sí y solo sí la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores lo admiten. Y tú sabes, y todos los mexicanos, que hoy el presidente tiene mayoría absoluta en el Senado y mayoría calificada en Cámara de Diputados. Entonces, cualquier mexicano en su sano juicio sabe que jamás Morena en el Senado o Morena en Cámara de Diputados van a votar en contra de Andrés Manuel. Por eso creemos que esta iniciativa es una total farsa, porque quitar el fuero significa que no haya ningún filtro y ningún obstáculo para poder tramitar el proceso penal al presidente. Si vamos a dejar el filtro del Senado o de diputados, pues es un vil engaño a México. Por eso, Movimiento Ciudadano, esta minuta, que es una farsa, no iría. La nuestra, que yo presenté, que es quitar todos los filtros del presidente, de senadores y de diputados, por supuesto que estaríamos a favor. Ahora, si el fuero existe es precisamente para proteger de ataques políticos y de ser así, si el presidente podría ser sujeto a procesos políticos, a procesos judiciales por cualquier acusación, pues estaríamos en un escenario muy, muy frágil para la democracia. Senadora, ¿qué opina de esto? Sí, a mí justamente me parece eso. Digo, en México hay antecedentes de que se han intentado utilizar
este tipo de herramientas. Por ejemplo, el mismo Andrés Manuel López Obrador en 2005 vivió un escenario de desafuero para eliminarlo de la contienda electoral del 2006. Pues me parece que también sería como muy demagogo decir que vamos a quitar los privilegios, el fuero, la inmunidad solo por decreto. Obviamente tiene que haber un proceso. Y pensar que las decisiones que estamos tomando hoy no son decisiones que solo van a impactar en el actual gobierno, sino en los próximos gobiernos. Es decir, sin duda hoy hay una mayoría legislativa de Morena, también decirlo muy claro, muchos de nosotros hemos acompañado al presidente, somos del partido mayoritario, pero si el presidente cometiera un delito, nosotros tenemos un primer compromiso con el pueblo de México antes que con el presidente. Entonces tampoco es, entiendo que Samuel lo plantee desde una visión tradicional, pero la política en México está cambiando. En la visión tradicional las mayorías eran planes unánimes. Hoy, si tú revisas, si cualquiera revisa las votaciones que hemos tenido en estos últimos 2 años, hay cosas, reformas que Morena ha votado de manera diferenciada. Entonces, me parece que tampoco es un argumento, suena más a un pretexto para votar en contra de esta minuta que nos llegará de la Cámara de Diputados, porque además, decirlo, en 2021 hay elecciones, ahí se podría mermar o no la mayoría legislativa de Morena. Si bien los senadores duramos 6 años en el cargo, la realidad es que los diputados federales están por terminar y concluir su periodo. En 2021 se renueva la Cámara Legislativa. Entonces, si la oposición ha dicho que la gente ya no respalda al presidente, cosa que no comparto, pero que todo el tiempo lo están diciendo, pues a lo mejor, siguiendo su narrativa, ahí habría una mayoría diferente. Y en dado caso de que este presidente cometiera algún delito, pues habría posibilidad de generar un proceso y procesarlo. Pero insisto, todas las cosas que estamos haciendo hoy son pensadas en un proyecto de nación a largo plazo. Es decir, si en algún momento llega otra fuerza política al gobierno y comete delitos, pues me parece que habría posibilidades de iniciar un proceso, cosa que antes no se hacía y que no se le ha tocado a los presidentes ni con el pétalo de una denuncia pública. Senador Samuel García, quisiera, si tiene algo que agregar sobre este tema y también preguntarle de qué le pareció el informe de gobierno de la administración. Hubo fuertes críticas, se habla de que hubo muy poca autocrítica, valga la redundancia, que no se reconoció la realidad en la que está viviendo el país en materia económica y sanitaria. Senador. Bien, pues sobre el tema, solamente señalar que el fuero sí se ha logrado eliminar en algunos estados. Se eliminó, por ejemplo, en Nuevo León cuando yo era diputado, y simple y sencillamente lo que hicimos fue eliminar de la Constitución local el procedimiento de desafuero para que cualquier servidor público, como cualquier mortal, el día que lo denuncien penalmente, pueda transitar la denuncia. Y eso queremos a nivel nacional, que cualquier servidor público, sin necesidad del proceso tradicional de desafuero, donde la Cámara de Diputados actúa como Ministerio Público y el Senado como jurado, pueda ser juzgado el presidente. Y eso no viene en la minuta. Tan no viene y tan nos preocupa que ya hay hoy en día delitos, y si no, pregúntenle al hermano del presidente, Pío López Obrador, que cuando el presidente dice esa aportación, todo Morena, incluyendo sus diputados y senadores, dicen esa aportación. Cuando el presidente dice Lozoya es corrupción, todo Morena, incluyendo sus diputados y senadores, dicen es corrupción. Por eso no queremos que quede a discreción de un partido la justicia. Que sí queremos que cualquier servidor público, desde un alcalde hasta el presidente, sean procesados penalmente sin necesidad de que vayan a la Cámara de Diputados o de senadores.